hermanos, estamos trabajando el tema, lo que ningún discípulo del Señor debe olvidar. Estamos llegando casi al final de estos pasajes que hemos venido estudiando durante todas estas semanas y meses, y hemos visto que ningún discípulo del Señor debe olvidar la condición en que nació. La Escritura dice claramente que todos nosotros nacimos muertos espiritualmente. Literalmente, en este texto, que es nuestro punto de partida, dice que nosotros nacimos muertos en delitos y pecados, como dice este pasaje, que presenta esos tres estados del ser humano y que nosotros, los discípulos del Señor, no debemos olvidar. Nacemos muertos en delitos y pecados, no hay bueno ni en uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda, dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 3, y el apóstol Pablo vuelve y señala lo mismo de otra manera, pero apuntando a la misma realidad. Todos los seres humanos nacemos muertos espiritualmente, en rebeldía con Dios. Es decir, que no existe nada de que el ser humano nace bueno y la sociedad lo corrompe, como decía Rousseau, uno de los ilustradores. No, todos nosotros nacemos malos, nacemos depravados, lo que decía Calvino, como la depravación total del hombre. Nacemos en esa condición de maldad, de rebeldía. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Note que cada domingo yo vengo y señalo lo mismo siempre, porque eso es vital. Una persona que es cristiana no puede pensar de la siguiente manera: yo me convertí a Cristo, pero yo no era mala persona. No, sí, usted era mala persona ante los ojos de Dios. Probablemente usted era una persona moralmente correcta, religiosa, inclusive, pero espiritualmente muerta. De hecho, todo verdadero convertido a Cristo, que tiene salvación, que si muere va a pasar a la presencia del Señor, tiene que tener claro su condición de que nació espiritualmente, porque entonces ¿de qué se convirtió? Si nació bueno, entonces el Señor no lo ha salvado, porque el Señor vino precisamente a buscar a los muertos para darle vida, a los esclavos para darles libertad. Esto es esencial. Todos nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, pero por la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario tenemos salvación. Pero esa salvación se evidencia por los frutos que nosotros damos. Por eso nos hemos estacionado en esta epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 2, verso 10, donde dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es tan simple como decir, no, yo soy cristiano. Sí, pero si eres creyente, si eres un discípulo del Señor, si realmente eres una seguidora de Cristo, entonces tiene que haber una evidencia en tu vida que confirme eso. Tal evidencia es tan contundente, tan fuerte, que el Señor ya desde el momento que nosotros nos hemos convertido, ya Él tiene un camino por el cual nosotros debemos caminar. Tiene un propósito. Por eso hablábamos la semana pasada de propósito. Hay un propósito particular, único para cada uno de nosotros. Hay un propósito general. Y el Señor nos ha dado salvación a todos nosotros, los que ya hemos creído en Cristo Jesús. Nos aguarda con su Espíritu Santo, nos guía a todos nosotros. Pero no necesariamente lo que Dios tiene para ti lo quiere para mí. O lo que tiene para mí lo quiere para ti. Ese es el propósito del cual hablamos. En un momento determinado, yo entendí no solamente que el Señor me salvó, sino que el Señor también quería que yo le sirviera
como pastor. Y yo duré aproximadamente 2 años tratando de clarificar esto, porque yo tenía mi propósito en la vida. Ya yo era cristiano y yo tenía mi propósito, yo tenía mis agendas, mis aspiraciones de lo que yo quería hacer. Pero en mi lista de cosas que yo quería hacer, aunque sí yo quería ser y seguía siendo un cristiano, yo nunca puse en mi lista ser pastor. Lo que quiere decir que aunque yo tenía mi lista de lo que yo anhelaba hacer, en el tiempo el Señor fue reconfigurando esa lista. Cuando tú vayas a hacer tu lista de lo que tú entiendes que te gustaría hacer, que no está mal, pero no lo escriba con bolígrafo, escríbelo con lápiz, porque el Señor se va a encargar de borrarlo. Otros, en cambio, son tan severos y tan cerrados en lo que quieren hacer, que su lista ellos le escriben con bolígrafo y le dicen a Dios, fírmame ahí, como si fuera una orden de compra. Y no le debemos pedir al Señor como si fuera una orden de compra. Toma, Señor, fírmame eso es lo que yo quiero. No nos interesa en lo más mínimo que tú puedas decirnos algo contrario a eso. Y eso no es una actitud de una persona sabia y de un verdadero discípulo de Cristo. De hecho, yo he visto cómo personas han ido rumbo al derrotero y al fracaso precisamente porque le dijeron a Dios, fírmame ahí. Como decía Elizabeth Elliot, una de las más grandes misericordias de Dios se manifiesta cuando Él, a muchas peticiones nuestras, nos dice no. Un no de Dios puede ser una de las más grandes obras de misericordia. Entonces, hermanos, Dios preparó un camino. Nuestra oración, nuestro propósito es saber qué es lo que Él quiere de manera particular para cada uno de nosotros. Por eso nosotros hablamos de la voluntad general de Dios. Es fácil, la encontramos con claridad en las Escrituras. ¿Y cómo se evidencia? Bueno, que Dios nos ha salvado, que Dios quiere que nosotros nos congreguemos, que Dios quiere que nosotros redimamos bien y usemos bien el tiempo, porque los días son malos. Dios quiere que nosotros le hagamos el bien y amemos al prójimo. Todo eso, yo ni siquiera tengo que orar para saber si Dios quiere que yo me congregue, porque eso está claro en la Biblia. Ni siquiera tengo que orar para yo saber si Dios quiere que yo abra mi boca y le hable a los demás de Cristo, o que invite a mis relacionados aquí a que se congreguen con nosotros. No tengo que orar. Probablemente tengo que orar, dame fuerza, dame más pasión por ti, pero si tengo que hacerlo, no. Eso no hay que orar por eso, porque eso está claro en la Biblia. Yo no voy a orar, Señor, ¿tú quieres que yo predique? Claro que el Señor quiere que yo predique. Eso lo dice la Biblia con claridad. Esa voluntad general de Dios está muy clara en las Escrituras. Ahora, lo que llamamos la voluntad particular de Dios, lo que Dios quiere para mí, que no necesariamente quiera para ti. Dios me llamó a mí a ser pastor, pero primero que antes de ser pastor, pues yo tenía mis aspiraciones hasta que después de 2 años de lucha yo entendí que eso era lo que Dios quería y soy pastor por 33 años en esta iglesia. Obviamente como comencé a los 15 años por ahí, pero para que no se molesten haciendo cálculos. La voluntad particular, ese propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Tú te imaginas pasar por esta vida y nunca haber entendido ese propósito? ¿Tú te imaginas que cuando llegue el último aliento de tu vida, tú te vayas sin haber conocido esto que Dios preparó de antemano para que tú anduvieras en ellos?
Si podemos advertir que vamos a morir, como muchas personas que están conscientes porque están en un lecho y que van a morir. Y que cuando hagan memoria, digan, caramba, desperdicié mi vida, aún teniendo a Cristo. Como les hablaba, los hebreos salieron de la tierra de Egipto, pero el propósito no era la libertad, el propósito era la tierra de Egipto, de Canaán, la tierra prometida. Yo estoy absolutamente seguro, por lo que he visto, por lo que dice la Escritura, que hay muchos cristianos que van a morir como si estuvieran en el desierto. Nunca van a llegar a conocer ese propósito, esos caminos maravillosos que, aunque difíciles, si Dios los trajo, son buenos, porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Si usted está pasando por una prueba, pero que sea esa prueba se la envió el Señor, y está pasando por un momento difícil, por ese fue el camino que Dios preparó para usted, y usted está caminando y el Señor lo está sosteniendo, es mejor así que estar viviendo sin problemas, pero lejos de Dios. ¿Por qué? Porque la bendición está en que Dios está caminando con nosotros. La bendición, la seguridad está en que Dios está con nosotros y que nos está guiando. Es mejor estar ahí sufriendo, pero sabiendo que el Señor está ahí, que nos sostiene, que tenemos dolor con paz. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios, que caminemos por ahí. Y Él nos acompaña, como dice la palabra, como poderoso gigante. En nuestra nueva identidad entendemos eso. Como dice el Salmo 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Es decir, Dios se acerca a aquellos que le temen. Y estamos tan cerca del Señor que Él nos revela sus planes. Pero si estamos lejos de Dios, no vamos a conocer ese plan particular de Él. Pero eso se consigue en oración, en humillación, clamando al Señor, conociendo su palabra. De manera constante, clamando a Él, revélame tu voluntad, consultando esto, porque Dios, cuando quiere algo para nosotros, comienza a inquietarnos y a inclinar su corazón. Obviamente, nuestros corazones, el Señor comienza a inquietarlo, pero nosotros estamos coqueteando con otras cosas que son nuestros planes. No siempre mi agenda y la agenda del Señor cambia, y Dios no va a variar su agenda. Quien tiene que variar su agenda soy yo. Dios no va a cambiar su órbita por mí. Soy yo que tengo que unirme al Señor, como decía Henry Blackaby en su extraordinario libro Mi experiencia con Dios. En vez de tú orar, Señor, respalda mis planes, Blackaby decía que Dios siempre está obrando. Lo que tenemos que hacer es obrar para decirle al Señor, revélame tus planes, y nosotros unirnos al Señor. El Señor preparó caminos para que nosotros anduviéramos en ellos, pero nosotros queremos andar en nuestros propios caminos y le vamos a decir al Señor, Señor, cierra ese camino y este es el que yo quiero que tú traces para mí. No existe tal cosa. ¿Quiénes somos nosotros para darle órdenes de esa naturaleza al Señor? Qué arrogante es el corazón humano que le dice a Dios, yo cancelo tu voluntad, yo decreto en contra de lo que tú has dicho. Una conocida artista le dijo en una oración pública a Dios, no acepto un no como respuesta a lo que tú has decretado. Qué arrogante es el corazón humano. Dios ha dicho que Él ha preparado camino para nosotros. Humildemente tenemos que acercarnos al trono de la gracia, decirle, Señor, perdóname, gracias porque tú te humillas a escucharme, gracias, Señor, porque tú estás atento a mi clamor. Ahora, Señor, muéstrame tu camino. Y probablemente cuando Dios te muestre el camino no te lo encontrarás bonito, pero es el camino más seguro. El camino que lleva a la perdición es un camino ancho, donde va mucha gente, donde van a hacer cosas que a tu carne le gusta. Probablemente te aburre un sermón, probablemente no cantas al Señor, pero este es el camino del Señor.
Tienes que decirle al Señor, dame apetencia por las cosas tuyas. Prefiero alabarte a ti, Señor, antes que el reggaetón. Pero pídeselo. ¿Te gusta el reggaetón? Yo puedo entender, no puedo entender que te guste porque a mí no me gusta, pero puedo entender que te gusten cosas que Dios repudia. En nuestra carne, nuestro corazón se inclina por cosas que Dios prohíbe. Yo no me escandalizo por eso. Yo lo que le digo, Señor, ayúdame, dame la fortaleza para yo amar lo que tú amas y yo odiar lo que tú odias. En nuestra nueva identidad, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como dice el apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 12, versículo 2, y en ese capítulo 12, el apóstol Pablo en el versículo 1 dice que nosotros debemos dedicar nuestros cuerpos al Señor, y en el versículo 2 que debemos dedicar nuestra mente. Y esa batalla que se origina primero en nuestras mentes, el Señor nos dice, no conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nosotros somos una nueva criatura, nuestro entendimiento también es nuevo, nuestra cosmovisión, nuestra manera de ver la vida también cambia. Ya no vemos la vida igual. Y tenemos que decirle al Señor que nuestra mente no se distraiga con eso que nos desvía de Él. Pero el que está en Cristo no es que no tiene lucha, es que le pide al Señor a ser victorioso en Él y amar el camino que el Señor ha trazado por nosotros. No es que no hay lucha, sí hay lucha con sudor, con sangre, con desesperación. A veces estamos comiendo el polvo de la derrota, pero nos levantamos en el nombre del Señor para seguir adelante por el camino que el Señor quiere que nosotros andemos. Hay que luchar, hermanos. Hay que decirle al Señor, ayúdanos. Una vez más leemos esa porción de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Capítulo 2, verso 10, Efesios 2:10. Vaya conmigo a las Escrituras. Efesios 2:10. Dice la Escritura, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ya el Señor nos salvó. Somos una nueva creación. No hace falta que nos salve todos los días. Ya con ese acto de sacrificio en la cruz del Calvario y con esa respuesta nuestra a su gracia irresistible, con eso es suficiente. Mire lo que dice el autor del libro de los Hebreos en el capítulo 10, 12 al 14. Hebreos 10, 12 al 14, pero Él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. Está hablando de Cristo. Cristo no tiene que morir todos los días, no tenemos que convertirnos todos los días. Con una sola vez es suficiente si esa vez fue sincera. Nosotros lo que hacemos es que diario y varias veces al día le pedimos perdón al Señor. Nosotros somos ya pecadores que somos salvados por la gracia y la misericordia del Señor. Y eso porque Él murió una sola vez por nuestros pecados y esa sola vez es suficiente, como dice el autor de los Hebreos. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados. No somos salvos por las buenas obras, como dice Efesios 2, 8 y 9. Específicamente el 8, porque por gracia sois salvos. No somos salvos porque nosotros hicimos algo bueno. Eso no funciona con la salvación.
Nosotros no nos vamos a salvar por nuestros esfuerzos. Ningún ser humano se puede salvar porque crea que tiene méritos. ¿Por qué? Porque nacemos muertos sin delitos y pecados. Porque estamos separados de la gloria de Dios. Nosotros somos salvos porque por el puro afecto de la voluntad del Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo y en algún momento en el tiempo y el espacio nos llamó a salvación. Y nosotros respondimos. A los que hicieron profesión de fe el domingo, ese fue el día que el Señor estimó y preparó para que tú vinieras a Él. Pero eso lo preparó Él desde antes de la fundación del mundo. Porque dice la Escritura que nosotros no elegimos al Señor. Nosotros respondemos a su llamado, a su gracia irresistible. Pero Él es quien nos llama a salvación. ¿Por qué? Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso. Y eso es suficiente para nosotros durar toda nuestra existencia dándole gracias al Señor. Gracias porque fuiste tú que me salvaste. Gracias porque yo no te tenía en mi agenda. Pero tú me tenías en la tuya y me salvaste. De hecho, tú no estás aquí hoy porque quisiste. Tú estás aquí porque el Señor te trajo para que escuche, para que tenga corazón, para entender y poder discernir su voluntad, para que pueda poner tu mente en sintonía con la mente de Cristo. El vehículo, el motor por el cual viniste fue porque alguien te invitó. O porque te inquietaste, pero esa invitación y esa inquietud es un medio de gracia para que una vez más tú escuches su palabra y respondas rindiéndote a Él por completo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. En la identidad que yo tengo como creyente, esa identidad me hace a mí consciente de que yo tengo no solamente una nueva creación, sino que tengo esa nueva identidad. ¿Por qué esto es importante? Porque nuestra identidad era perfecta. Dice Génesis capítulo 1, versículo 31. Y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. Era bueno. Las emociones, los sentimientos, las decisiones eran perfectos. Ahora, ¿cuándo ocurre la caída de Satanás y de todos sus ángeles? Nosotros no sabemos, pero fue en algún momento entre Génesis 1:31 y el capítulo 3. Porque en el versículo 31 dice que todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera. Pero en el capítulo 3 aparece Satanás. Quiere decir que ocurrió en ese espacio que nosotros no sabemos. Y con la caída de nuestros primeros padres, Adán y Eva, entonces esta identidad de que somos hijos de Dios, que somos hechos a imagen y semejanza del Señor, para hacer lo que el Señor mandó a que nosotros hagamos, eso se vio afectado. No totalmente, pero sí severamente quedó afectado. Vamos a leer Génesis capítulo 2. Y ahí nosotros podemos ver cómo era la vida en esa relación íntima y perfecta, donde ellos tenían una condición de su identidad totalmente clara. Vamos a leer el versículo, a partir del versículo 21 de Génesis 2. Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado al hombre, formó una mujer y la trajo al hombre.
Y el hombre dijo, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer porque del varón fue tomada. Por tanto, el hombre dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos ambos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Todo era perfecto, no había malicia, no había maldad, no había pecado. Ellos simplemente sabían que eran hijos de Dios, y el mandato que Dios le dio a ese hombre y a esa mujer que él formó como nueva identidad fue claro. Génesis capítulo 1 ahora, versículo 26 y 28. Génesis 1, 26 al 28. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y los bendijo. Y Dios y les dijo, sed fecundo y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Esa era la identidad perfecta, imagen y semejanza con Dios. Dios rompe su hermética y santa privacidad y comparte con su obra maestra, que es el hombre y la mujer. Esa es la palabra que se usa en Efesios capítulo 2 verso 10, porque somos hechura suya. La palabra hechura es poema en griego, que significa obra maestra. Nosotros somos la obra maestra. ¿Te has puesto a pensar eso? De que tú eres la obra maestra de Dios. Y no solamente eres la obra maestra de Dios, sino que el Señor nos ha salvado. Y no solamente nos ha salvado, sino que Él quiere cumplir su propósito eterno, el que Dios preparó para ti desde la eternidad, para que tú anduviese en ellos. Entonces tú pasarte la vida sin interesarte por conocer ese plan de Dios, simplemente porque estás entretenido, entretenida con tu plan. Y sonriente porque te está yendo bien de acuerdo a tus apetencias carnales, pero cada vez más te está desviando. Yo no soy un buen lector de mapa. Y cuando pongo una de esas aplicaciones para que me dirijan o me lleven a un lugar, a veces no sé dónde que voy a doblar. Yo sé que a ninguno de ustedes le ha pasado eso, pero a mí me ha pasado. Y no sé por dónde que voy a doblar. Y está el mapa, y está la flechita. Y cuando cruzo el lugar, es que me doy cuenta, pero no me puedo devolver. Y entonces veo que dice, usted ha agregado a su viaje 15 minutos más. Pero yo veo que la flechita no se mueve. Digo, no, pero quizás es por aquí. Y yo sigo el camino. Yo no le voy a hacer caso. La flechita sigue. Y yo sigo por el camino que yo escogí, ya sea por equivocación o por testadurez, que es más frecuente. Y sigo y yo veo, la flechita no se movió hasta que ella se mueve. Después que yo tengo un rato y me doy cuenta cuán lejos estoy de la ruta. Nosotros nos desviamos, Dios ha trazado el camino y vamos yendo por nuestra ruta, y solamente cuando ya hay consecuencias severas es que nos damos cuenta lo lejos que nos fuimos del camino que Dios trazó. Y ahora no solamente no estamos lejos, sino que tenemos que enfrentarnos a las consecuencias de habernos desviado. Nosotros somos la obra maestra de Dios. Tenemos una nueva manera de ver las cosas. Hermanos, ustedes que se bautizaron,
Sigan obedeciendo al Señor. El bautismo es un acto de obediencia, pero hay más en esta escalera de la obediencia. Y todos nosotros debemos saber que tenemos una identidad que no es mi agenda, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios ha preparado de antemano. Pero para poderlo conocer, tenemos que estar cerca de Dios, tenemos que estar con la gente que edifica nuestras vidas. Probablemente tienes amistades que te entretienen, pero te van desviando del camino. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones también corrompen las buenas costumbres. No porque te entretenga o te guste, quiere decir que sea bueno. Tenemos una nueva identidad. ¿Por qué? Porque con la identidad perfecta que teníamos, esa identidad fue dañada por la caída. Y las emociones se alteraron, se distorsionaron. Y vamos a ver algunos ejemplos de esto. Somos creados por Dios como raza humana y somos creados por Dios para que nosotros andemos en los caminos que Él preparó. Ahora, la desobediencia, esa identidad perfecta fue alterada. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay más ejemplos, el tiempo no nos da, pero vamos a ver algunos ejemplos de esa alteración, de esa identidad perfecta. Ya no es una identidad perfecta, porque cayeron. Ahora es una identidad dañada. Génesis capítulo 3, verso 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que vemos aquí es la vergüenza. Como dice antes, no se avergonzaban de que estaban desnudos, porque no había malicia, no había maldad. Pero después de la caída, la desnudez es vergüenza. Y tenemos que cubrirnos. ¿Por qué? Porque es un símbolo, un indicador de vergüenza. ¿Recuerdan que Noé se emborrachó y uno de sus hijos se burló de él? En vez de cubrir la vergüenza de su padre. Ellos se avergonzaron, cosieron para sí unas vestimentas para cubrir su vergüenza. Pero no es suficiente. Quisieron con su esfuerzo humano hacer algo que cubriera o que reparara algo que solamente el Señor podía arreglar. Se hicieron para sí una vestimenta y aún eso lo hicieron mal. El Señor fue que los cubrió. El único que cubre la vergüenza es Dios. El único que nos rescata de la vergüenza es el Señor. Y no es la voluntad de Dios que estemos en vergüenza para siempre. Él quiere restaurar eso. Pero el ser humano anda con eso. Lo peor es que no le avergüenza no tener vergüenza. La vergüenza vino y distorsionó todo por la caída. Porque nos avergonzamos de lo que no debemos avergonzarnos y de lo que debemos de avergonzarnos, no nos avergonzamos. Primero a los Corintios capítulo 5, en el seno de la iglesia de los Corintios había un hombre que estaba viviendo con la mujer de su papá. Y en ese capítulo 5 de Primera a los Corintios usa dos palabras. El apóstol Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Ustedes están hinchados. A ambos términos apunta que se sentían orgullosos de ese pecado. De lo que tenían que avergonzarse, no se avergonzaban. No solamente entró la vergüenza, sino la culpa. Génesis capítulo 3, verso 8. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor delante o entre los árboles del huerto.
La voz de Dios, que antes le acariciaba, tenían una perfecta comunión con Dios, ahora le tienen miedo a Dios o la culpa se lo está comiendo. El que es culpable y te da cuenta de que es culpable, pero se arrepiente, no huye, no se esconde. El que entra en complicidad con su culpa se esconde y huye. Proverbio 28:13. El que disimula, el que cubre sus pecados, el que lo quiera tapar, sus pecados, no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El que lo cubre, porque nosotros pecamos y nos avergüenza nuestros pecados, entonces nos callamos y entramos en complicidad con nuestros pecados. La Biblia lo que dice es, no se escandaliza de que pequemos, es que no lo cubramos. El que encubre sus pecados no prosperará, más el que él confiese y se aparta alcanzará misericordia. No importa lo que tú hayas hecho, ni las veces que lo hayas hecho, ni lo mucho que lo hayas disfrutado, ni lo vergonzoso que haya sido eso. Si vienes arrepentido a Cristo, Cristo te va a perdonar, tomará tu pecado y lo echará al fondo del mar y jamás se va a acordar de eso. Pero tenemos que venir arrepentidos de nuestros pecados. Adán sintió culpa, pero no se arrepintió. Se había perdido la comunión con Dios. Ese Dios cercano a ellos, que ellos podían hablar desnudos delante de Dios, sin problema. Por eso yo no entiendo esas protestas de quienes son defensores de los animales y entonces le da con protestar desnudo por la calle. Yo no entiendo eso. Pero ¿qué tiene que ver que cuidemos a los animales para andar desnudos? Yo creo que ellos tienen deseo de andar desnudos y se agarran de los pobres animales para hacerlo. ¿No les da vergüenza? A mí me da vergüenza. Digo, supongo que me daría vergüenza. Pero ¿cómo puede ser posible? Adán y Eva se escondieron. La comunión con Dios se había roto. Y el Dios cercano se convierte en el Dios lejano, en el extraño. A mí me ha pasado con personas que yo estuve cerca de esas personas en un momento de mi vida, amigos, gente que me les relacionaba, pero ahora estamos en caminos muy diferentes. Y cuando nos encontramos, como que no son los mismos intereses. ¿Qué hablamos? Y yo trato de poner el tema de la fe y del Señor, pero no, se resisten. Jack Nicklaus, que fue uno de los más grandes golfistas, contó una historia. La historia que contó es que el presidente Gerald Ford de los Estados Unidos lo invitó a jugar golf, pero invitó también al evangelista Billy Graham. Y también invitó a otro golfista adicional a jugar. Y el presidente y Billy Graham se quedaron en un lado y Jack Nicklaus se quedó en otro lado hasta que el otro golfista profesional, que él omite su nombre, vino molesto y dijo, yo no resisto a ese predicador. Si yo hubiera sabido que el presidente lo iba a invitar, yo no hubiera venido. No lo resisto. Este hombre quiere inculcarle sus creencias a uno. Y eso no es obligado. Eso es si uno quiere. Y solamente es que lo que piensa es que uno se convierta. Me tiene cansado ya. Tiró el palo. Nicklaus dice que él no le dijo nada, pero estaba extremadamente airado, fuera de sí. Hasta que cuando se calmó, él le acercó y le dijo, ¿y qué fue lo que te dijo Billy Graham? Dice, no, él no me ha dicho nada.
Es que yo supongo que eso es lo que Él quiere que yo me convierta. No lo resisto ni siquiera su presencia delante de mí. ¿Pero qué dijo? No, lo que me preguntó era cómo yo podía hacer mejor, él podía hacer mejor swing. Me preguntó sobre cómo yo pudiera perfeccionar, cómo él pudiera perfeccionar. No hablaron nada de la fe, de la Biblia, ni de Dios, ni nada. Pero aún así este hombre no resistía a eso. ¿Tus amigos se sienten cómodos contigo porque tú no abres tu boca para hablarle de Cristo? Porque yo estoy seguro que si tienen una vida que no es conforme al Señor y tú comienzas a hablarle del Señor o comienzas a darle testimonio, va a ocurrir lo mismo. Te van a sentir incómodos. Porque las tinieblas no tienen comunión con la luz. Si te comienzas a acostumbrar a las tinieblas, entonces es porque ya la luz te está molestando. Es como cuando uno está en un lugar oscuro, digamos en la habitación donde uno está durmiendo, uno apaga las luces y de repente te encienden las luces, le molesta a uno, porque ya se acostumbró a la oscuridad. O si de repente estás en la luz y te la apagan, también te va a molestar porque no puedes ver. El que se mueve bien en la oscuridad es porque no resiste la luz. Y el que se mueve bien en la luz no lo hará bien en la oscuridad. Ellos se escondieron entre los árboles del huerto, lejos de la luz, en las sombras. Tenían culpa. Hay una culpa buena que nos lleva al arrepentimiento, pero hay una culpa mala que nos aleja de arrepentirnos. Mis hermanos, el Señor nos ha creado para que nosotros seamos caminantes en el camino que Él ya trazó para nosotros. Puede que no te guste, pero es el camino que Dios tiene para ti y no necesariamente para mí. No te fíes en lo que Dios está haciendo con el otro o con aquel o con aquella. En sentido general, tú le puedes decir, Señor, bendice mi vida, dirígeme, así como tú diriges a fulano. Pero yo lo que quiero es que tú me muestres a mí el camino que tienes para mí. Y ese camino comienza con Jesucristo. Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Nadie puede venir a Dios si no es a través de Jesucristo. Por eso decimos que hay que convertirse a Cristo para que Cristo entonces le diga al Padre, yo morí por Él en la cruz del Calvario, Él lo reconoció, Él pidió perdón por sus pecados, se ha arrepentido de sus pecados, acéptalo, Señor. Y el Señor, por la obra de su Hijo, te va a recibir a ti, no por tu obra. Quien nos lleva al Padre es Cristo. Cristo no te va a acusar delante del Padre si tú vienes arrepentido. El Padre no nos ve a nosotros, el Padre nos ve a nosotros a través de la obra de Cristo. Cristo es nuestro escudo. Señor, yo morí por Él. Y por la obra de Cristo, entonces Él te perdona y te recibe. Nosotros decimos, yo recibí a Cristo, pero realmente quien nos recibe es Cristo a nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y es ahí entonces cuando Dios, por la cercanía que tenemos con Él, nos va a mostrar sus secretos. Como dice el profeta Jeremías en el capítulo 33, verso 3 de su libro. Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Quieres conocer eso? Clámale al Señor. Pero no le vas a gritar, clámale al Señor de cerca, porque si estás cerca no hay necesidad de gritar. Así que, hermanos, amigo que está de visita aquí, somos creación de Dios. Y cuando nos convertimos a Cristo, que venimos a Cristo, somos hechura en Cristo Jesús. Nuestra nueva identidad o nuestra identidad es restaurada. Aquella
identidad que se dañó, que quedó destrozada, ahora es restaurada por medio de Cristo Jesús. Y son tan grandes las cosas que Él tiene para nosotros, que serían los más dignos de lástima. Aquellos que son creyentes, pero pasaron por esta vida lejos del camino que el Señor preparó. Tienen salvación, pero la salvación no es el propósito. El propósito es glorificar a Dios.